Daniel 7, verso 1. En el primer año de Belsasar, rey de Babel, tuvo Daniel un sueño. Uy, vean qué curioso. Estamos leyendo Daniel 7. ¿Se acuerdan que alguien había tenido un sueño de Daniel 7? Entonces, alguien tuvo un sueño hace unos días de Daniel 7, que yo iba a leer Daniel 7. Y yo creo que la persona ni siquiera sigue los estudios. Muy curioso. Y también me parece interesante porque vean que ya está el imperio persa, pero aún así se devuelve en la historia, porque el sueño lo tuvo cuando estaba Babilonia. El último rey que iba a caer, o bueno, que ya cayó en el capítulo 5. En el primer año de Belsasar, rey de Babel, tuvo Daniel un sueño y visiones en su cabeza mientras estaba en su lecho. Vean qué curioso también, visiones en su cabeza. ¿Por qué digo eso? Porque recuerdan lo que les he mencionado acerca de los profetas. Lo que los profetas ven no es algo que literalmente está ahí, sino que cuando el espíritu de profecía se mezcla con su cabeza, su cerebrito, se forma una imagen. Como cuando el espíritu le da vida al cuerpo y de repente se abren los ojos y tiene una sonrisa a uno, ¿verdad? A lo que voy es un resplandor en el rostro que una persona muerta no tiene. Entonces una persona es más, parece muerto. ¿Por qué? Porque no tiene expresión facial, no tiene nada de eso. Entonces, también una persona, ustedes han visto personas, la vez pasada me estaba comentando, fue Alonso, Gilquillá, de hecho, que estaba hablando con alguien, le estaba leyendo la escritura y que en eso lo volvió a ver y que tenía la cara cambiada, completamente. Y que después la persona le dijo que sentía ganas de pegarle en ese tiempo, hacerle que se detuviese de leer. Entonces lo que es el espíritu maligno, cuando un espíritu maligno toma control de la persona, cambia el rostro, cambia la expresión. Aunque sea la misma cara, se ve diferente. Los ojos se ven diferentes, todo se ve diferente. Como las personas que tienen diferentes personalidades, supuestamente, diferentes demonios. La personalidad cambia y cambia el acento, cambia la voz, cambia los ojos, todo eso. Porque es otro el espíritu que está controlando el cuerpo. Entonces la mezcla de espíritu con carne hace algo nuevo que se puede observar. Lo mismo el espíritu de profecía con la cabeza del profeta le da una visión al profeta. ¿Está claro? Por eso es que dice aquí, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Daniel dijo, miraba yo en mi visión de noche, y he aquí que los cuatro vientos de los cielos combatían en el gran mar. Los cuatro vientos de los cielos, o sea, cuatro espíritus. Viento en hebreo es lo mismo que espíritu, ruach. Cuatro espíritus. Si vamos a, curiosamente, Apocalipsis 7, estamos en Daniel 7, vamos a Apocalipsis 7. Dice, después de esto vi cuatro ángeles de pie sobre los cuatro ángulos de la tierra, deteniendo los cuatro vientos de la tierra, para que no soplara viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre árbol alguno. Vi también otro malaj, otro ángel, que subía desde donde sale el sol y que tenía el sello del Elohim vivo para los escogidos, en nombre del Padre y del Hijo. El sello del Elohim vivo. ¿Cuál es el sello del Elohim vivo? El anillo de sellar, que vimos ahora, Zorobabel, el testigo como Moshe. ¿Sí me explico? Entonces, el malaj con el anillo de sellar es Micael en la tierra con autoridad, básicamente, para sellar o escoger a los elegidos. Muchos son llamados, pocos los elegidos. Entonces, se podría ver como Micael siendo la mano, ¿recuerdan? Que puso Mené en el muro de Babel. Entonces, Micael es la mano, el último es el anillo. Igual que la bestia tiene cabeza y tiene cuernos y va bajando de nivel a la tierra cada representación y todo eso. Entonces, espero no estar enredándolos. El sello del poderoso vivo es el que Yahweh le prometió a Zorobabel, que representa el hijo pródigo, el testigo como Moshe. Entonces es Micael que viene a sellar a los escogidos. Clamó a gran voz, porque es la gran voz de Yahweh, así como Yahushua es la palabra. A los cuatro malajim a quienes se les había dado el poder, oigan, de hacer daño a la tierra y al mar. Hacer daño a la tierra y al mar, no a los árboles. Los árboles son los escogidos que dan fruto. Diciendo, no hagáis daño a la tierra ni al mar ni a los árboles. Aquí mencionan los árboles porque son los escogidos, pero solo tienen autoridad para hacer daño a la tierra y al mar.
hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Elohim. Hasta que hayamos sellado. ¿Quiénes? Porque habla en plural si solo es un malaj. Una de dos, se refiere a Micael con su representación en la tierra, lo que sería el testigo como Moshe, como Yahweh cuando dijo hagamos al hombre a nuestra imagen y nuestra semejanza, o se puede ver como los dos testigos, testigo como Moshe y testigo como Eliyahu, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Elohim. Entonces, volviendo a Daniel 7, Daniel dijo, miraba yo en mi visión de noche y he aquí que los 4 vientos de los cielos combatían en el gran mar. Esos mismos 4 vientos, 4 espíritus que controlan este mundo. Y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. El mar representa a las naciones, lo vemos a través de toda la escritura. El mar representa a las naciones. 4 bestias subiendo del mar quiere decir 4 imperios gentiles de las naciones. Con eso me refiero a gentil. O sea que no son el reino de Israel, no son el pueblo escogido, son pueblos gentiles. Y 4 bestias grandes diferentes la una de la otra subían del mar. Son 4 imperios de las naciones. La primera era como león. Como ya sabemos, esa es Babilonia. Era como león. De hecho, esto lo había mencionado cuando leímos el 5. Leona, dice ahí. Tal vez por ser la gran ramera de Babilonia. La primera, tal vez por ser primera de bestia. Era como león. Eso quiere decir reino. Pero salvaje. Por eso de las naciones. ¿Verdad? Como el león, rey de la selva. Y tenía alas de águila. Tiene la capacidad de elevarse sobre los demás imperios. Está conectado con los malajim. Alguna mezcla con ángeles tiene, puesto que tiene alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas. Y fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre. Y le fue dado corazón de hombre. Eso era Nabucodonosor. ¿Recuerdan lo que le pasó? Que Yahweh lo convirtió en una bestia por 7 años. Pero después él reconoció que Yahweh es Elohim y se volvió hombre otra vez. Se le dio corazón de hombre, o sea, tenía la ley de Yahweh en su corazón a partir de ese momento. Por eso se convirtió en hombre. Pero ahí está indicando el proceso por el que va a pasar la bestia. Samael, Satanás, tuvo un hijo, Lucifer, que se presenta como ángel, águila. ¿Verdad? Samael como león rugiente, a quien devorar, cabeza de león. Con alas de águila que tuvo a Lucifer, el ángel rebelde que está por encima de este mundo. Y después tomó forma de hombre, porque ahí es donde Azazel se va a manifestar en la tierra como el falso Mesías, con forma de hombre. ¿Sí me explico? Eso en el aspecto negativo. Daniel mostrándonos cómo se va a manifestar Samael, Lucifer y Azazel en la tierra. Pero en el aspecto positivo, personal de Nabucodonosor, fue porque se arrepintió que se convirtió en hombre. Está claro. Recuerden que cuando se hizo bestia, le creció un montón de pelo como plumas. Menciona como plumas porque era como águila. Le salieron garras y andaba con las bestias. Entonces, la primera era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas, ¿verdad? Hasta que Lucifer fue arrancado hace 2000 años cuando Yahushua vino. Y fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre. Falso Mesías que va a levantar la imagen de la bestia. Bueno, como la imagen de la bestia. Y le fue dado corazón de hombre. Se va a convertir en hombre la bestia. Y he aquí otra segunda bestia, semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes. Vean que aquí Daniel está contando esta historia, a pesar de que ya los medo-persas ya conquistaron, pero se está devolviendo para contar la historia. Está diciendo, cuando yo estaba en Babilonia todavía me soñé tal cosa. Mi punto es, esto se lo soñó Daniel, y Yahweh le dio la revelación a Daniel mucho antes de que fuera conquistado Babilonia. Y lo digo así porque aquí está la conquista de Babilonia revelada. Este oso representa a los persas y medos. Se levantaba más de un lado que del otro porque los persas eran más poderosos que los medos. Entonces dice, he aquí una segunda bestia semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro. Y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes. Y le fue dicho así, levántate, devora mucha carne. Entonces ese fue el imperio persa y todo lo que destruyó en ese tiempo. Después de esto miré y he aquí otra semejante a un leopardo. Eso es Grecia.
con 4 alas de ave en sus espaldas. Una vez más, conexión con los Malachim. De hecho, Grecia se dice que Alejandro Magno, se dice que él era hijo de Mercurio, hijo del ángel Hermes, el mensajero de los dioses. Se dice que tenía ojos como de cabra, o sea, rectangulares en vez de círculo. Al menos uno de los 2 ojos. Y se dice algunas cosas ahí de cómo él llegó a conquistar toda la tierra porque era un Nephilim en realidad. Después de esto miré aquí otra semejante a un leopardo con 4 alas de ave en sus espaldas. 4 alas de ave. Es curioso que el imperio griego se separó en 4 partes, como lo vamos a ver después. El imperio griego se separó en 4 partes, por eso tenía 4 alas. Porque se separó entre los 4 poderes, los 4 espíritus, los 4 vientos que están en los 4 ángulos de la tierra. ¿Sí me explico? Tenía también esta bestia 4 cabezas y le fue dado dominio. 4 cabezas, 4 ángeles. Porque Alejandro Magno, una vez que murió, dejó su imperio en manos de 4 de los que le servían. Si vemos Apocalipsis 13, dice el verso 1, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar, o sea de las naciones, lo mismo que está viendo aquí Daniel, una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. En sus cuernos tenía 10 diademas y sobre sus cabezas nombres de blasfemia. Esos 10 cuernos son los 10 dedos de la imagen que apareció en el sueño de Nabucodonosor de Daniel 2. 10 cuernos, 10 dedos del pie. 7 cabezas, los 7 imperios que han habido en la historia humana. Después dice, la bestia que vi era semejante a un leopardo. Su cuerpo como de leopardo, porque va a conquistar la tierra muy rápido. Como acabamos de ver aquí, que Grecia es como un leopardo. Entonces dice, su cuerpo es como leopardo. Se va a hacer pasar por cristiano. Es griego. Está relacionado con la iglesia, porque la iglesia en realidad es la segunda bestia. Pero quiere decir que va a decir ser cristiano, como los políticos que dicen, sí, yo soy cristiano, pero andan sacrificando niños en las noches. Entonces, dice, sus pies eran como de oso, sus pies como de oso, como los medo-persas. Una vez más, Medo conectado con los muchos, pero en sí el hecho de que sus patas son como de oso quiere decir que por donde va todo lo estripa y lo destruye. Porque acabamos de ver que al oso le dijo, devora mucha carne. O sea, traiga mucha muerte. Y su boca como boca de león, habla como si fuera un rey. Como Babilonia, que era un león. Su boca como boca de león. Repito, va a hablar como si fuera el rey del mundo. Y va a confundir a todo el mundo, porque habla como Babel. Babel quiere decir confusión. Es el rey de Babel. ¿Estamos? El dragón le dio su poder, su trono y gran autoridad. O sea, Lucifer le da toda la autoridad a esta bestia que es un mutante. Básicamente es la cuestión, ¿verdad? Porque se parece a un leopardo, tiene cabeza de león, patas de oso, habla como dragón. Es una abominación. Como las que hicieron los ángeles cuando bajaron y mezclaron humano con toro, minotauro. Y mezclaron humano con otras cosas y tenían otras mezclas abominables que después no sabían qué hacer con ellas porque eran demasiado malos. Y en Egipto, cuando se morían, los metían en un hueco, todos despedazados, y quemaban sus huesos. Cosa que los egipcios no hacían porque ellos creían en la vida después de la muerte y por eso momificaban a las personas. Si el cuerpo era momificado, quería decir que iba a tener un cuerpo en la otra vida. Si el cuerpo no era momificado, quería decir que no iba a tener cuerpo para la otra vida. Entonces, cuando morían los híbridos que habían hecho, destruían sus huesos y no los momificaban para que no tuvieran posibilidad de salir en el otro mundo. Eso quiere decir que eran lo peor que ha visto este mundo en maldad. Entonces la bestia es básicamente eso, es una mezcla de maldad y por ende es una abominación enterita. Después de esto miré aquí otra semejante a un leopardo con 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas y le fue dado dominio. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche y he aquí la 4ª bestia, espantosa. Por eso es que leí la del 13 antes de leer esta. Porque la del 13 de Apocalipsis es esta 4ª. Es una mezcla. Por eso es espantosa. No se puede decir que se parece a un animal o al otro porque es una mezcla. ¿Sí me explico? Entonces ahorita, también para que quede claro, ¿se acuerdan la estatua? La cabeza Babilonia. El pecho Medo-Persa. El estómago Grecia. Las piernas Roma. Los pies el imperio mundial final, la mezcla, híbrido.
hierro y barro. Entonces, al final tiene hierro de las mismas piernas, o sea, Roma. Roma llegaría desde después de Grecia hasta el final de los tiempos. Eso es lo que se nos estaba diciendo en el libro de Daniel. Roma lo que hizo fue esconderse a través del papado. Inventaron el papado para ahora no ser un imperio, sino ser una religión, según ellos. Pero el papa es el mismo emperador, y exacto, para mantener perfil bajo. Entonces, los romanos se mantuvieron en el poder. Daniel lo escribió que así iba a ser. Está por toda la escritura, por todo el libro de Daniel, de que Yahushua vendría en el tiempo de los romanos y lo matarían, y que en el fin de los tiempos, en la última semana de Daniel, todavía estaría Roma gobernando. Eso es sorprendente porque el pie de la letra se ha cumplido. El hecho de que haya desaparecido por un tiempo su poder es lo que llaman algunos la herida en la cabeza de Daniel 13. Parecía que estaba muerto Roma, pero mentira, de repente aparece con control sobre el mundo entero, como si hubiera resucitado, y la gente va a decir, ¿quién puede contra la bestia? Por eso en Apocalipsis 13 dice, vi una de sus cabezas como herida de muerte, no dice vi su cabeza. Los cristianos interpretan, porque ellos piensan que este es el anticristo, entonces ya con eso están mal, porque es la bestia, pero dice que es el anticristo. Ellos esperan que aparezca un hombre, le disparen en la cabeza, se muera y al otro día salga vivo, para decir, esa es la bestia, porque fue herida su cabeza a muerte. Pero aquí dice una de sus cabezas. Para que eso sea literal, la persona tendría que tener 7 cabezas. Eso no va a pasar, sería un poco obvio. Una persona con 7 cabezas, yo creo que es una bestia. Entonces, eso no va a pasar, eso se refiere a algo espiritual. 7 imperios. Uno de esos imperios fue herido a la cabeza. Su líder cayó. Ahora ese líder se levanta. Pero no es que lo matan ante todo el mundo y se levanta. No, es un imperio que si uno pudiese haber visto los 6 milenios, uno diría, mira, este mismo imperio está resucitando. ¿Sí me explico? Y ahí está, exactamente, en la escritura está. Todos esos imperios para que uno vea, mira, es el mismo. Entonces, dice, vi una de sus cabezas herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Por eso es que Juan también dice que el 8º imperio es uno de los 7. ¿Cuál? El que fue herido a cabeza, que se vuelve a levantar. Curiosamente, Nimrod fue herido a la cabeza. El primer imperio mundial, Babel. Estamos entonces muy curioso, porque la bestia es ejemplificado perfectamente por Nimrod. Pero hay otros imperios que también se podría interpretar que fueron heridos a la cabeza, por si algo. Entonces, dice, pero su herida mortal fue sanada. Toda la tierra se maravilló en pos de la bestia, en pos del imperio. Van a decir, qué grande este imperio, qué poderoso, y todo lo demás. Pero su herida mortal fue sanada, toda la tierra se maravilló en pos de la bestia, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia. Entonces adoran a Lucifer, sin saber, obviamente, al darle honor a la bestia, porque piensan que es especial, piensan que es bueno, que puede traer paz al mundo. Entonces él va a decir, yo soy cristiano, tenemos el mismo Dios. La gente dirá, ok, adorémoslo. No, están adorando al dragón, porque ese es el Elohim de la bestia. Espero si esté quedando claro eso. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la 4ª bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro. Hierro, según Daniel 2, hierro es Roma. Entonces ahí confirma que este es Roma, sin embargo solo se está refiriendo a los dientes. ¿Por qué? Porque es el mutante de Apocalipsis 13. ¿A qué me refiero con eso? Que en Daniel 2 se hizo una separación. Las piernas de hierro, Roma. Los pies, el imperio del fin de los tiempos. Aquí no se está haciendo separación. Es la misma. Roma desde antes hasta ahora. ¿Sí me explico? Principalmente la de ahora. Porque vean cómo la ejemplifica. Dice, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, ¿verdad? Para destruir todo lo que sea. Yahushua, Hamashiach, salvación, libertad, riqueza, es representado con dientes blancos, como la leche. Génesis 49. Aquí vemos dientes de hierro. Entonces representa que es todo lo contrario. Destrucción, muerte, máquina, sistema. ¿Sí me explico? Dientes de hierro. ¿Quién tiene dientes de hierro? Ah, buen punto también. El hecho de que dice, después de esto miraba yo en las visiones de la noche, porque vean qué curioso. Todo empezó diciendo, así empezó todo, bueno, en la noche con visiones,
Empezó la revelación. Pero ahora que viene a explicar la última bestia, lo vuelve a decir en la noche, para dar a entender en el fin de los tiempos. Es esta bestia. ¿Sí está claro? Es como diciendo, las primeras tres bestias serán los imperios: Babilonia, Babilonia, Persa y Grecia. Y después, en el fin de los tiempos, se levantará la cuarta bestia, diferente a todas las demás, terrible, espantosa. Entonces dice, después de esto miraba yo en las visiones de la noche, fin de los tiempos, y aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies. Devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies. ¿Por qué las sobras las hollaba con sus pies? Porque tiene patas de oso. Y eso es lo que hace. También vean que dice devoraba y desmenuzaba. Recuerdan que lo vimos con respecto al testigo como Moshe. El testigo como Moshe se le va a dar vara de hierro para que rija las naciones, como el alfarero. En el 2, cuando habíamos leído lo de los dedos, y en los días de estos reyes el Elohim de los cielos levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo, desmenuzará y consumirá todos estos reinos. Desmenuzará y consumirá. Y vean cómo acaba de decir algo similar con respecto a la bestia. Devoraba y desmenuzaba. ¿Por qué usa términos similares? Porque como rechazaron a la salvación de Yahweh, el abogado, Yahushua, van a recibir al último, que es juicio, con vara de hierro. Por ellos querer darle hierro a las naciones, ellos van a recibir hierro de Yahweh. Los van a tratar, como dice la escritura, la persona es medida con su misma vara. Como es Roma, ahora les van a medir con vara de hierro. Testigo como Moshe, por eso se viste de Esaú, como Jacob se vistió de Esaú para tomar la bendición. ¿Quedó claro eso? Muy importante. Entonces por eso el último viene y desmenuza y devora, similar a la cuarta bestia. No porque sea malo, sino porque ojo por ojo, diente por diente, en lo que respecta a la ley. Los que aceptaron a Yahushua, misericordia. Por eso siempre les he dicho que el libro de Daniel es el Apocalipsis del Antiguo Testamento. Entonces, continúo. Fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies. Hollaba con sus pies las sobras. En Apocalipsis 11 dice, entonces me fue a dar una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo, levántate y mide el templo de Elohim y el altar y a los que adoran en él, pero el patio que está fuera del templo déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles. Ellos hollarán la ciudad apartada 42 meses. Ellos, los gentiles, hollarán la ciudad apartada. Por eso dice aquí, y las sobras hollaba con sus pies. Son los gentiles que van a gobernar en este tiempo final, romanos. Y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Esos 10 cuernos, los 10 dedos de Daniel 2, o los 10 cuernos que también aparecen en Apocalipsis 13, que ya lo leímos, así que no lo voy a volver a leer. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos. Esto es muy importante entenderlo. Para los cristianos el cuerno pequeño es el anticristo. Recuerden, el cuerno pequeño es el líder mundial. En Daniel la bestia es el imperio, el cuerno la personificación de ese imperio. En Apocalipsis no se hace diferencia. La bestia es el imperio y el que lo representa como persona. ¿Sí está claro? Y lo digo así porque en Apocalipsis no se explica lo que se explica en Daniel, que estamos por ver, de que tiene 10 cuernos, sale uno nuevo, se caen 3, entonces quedan solo 7. Eso no se explica en Apocalipsis. En Apocalipsis nada más dice una bestia, 7 cabezas, 10 cuernos, punto, pare de contar. ¿Estamos? Entonces por eso es que les digo que en Apocalipsis se puede ver a la bestia, tanto como el imperio, como el cuerno pequeño. Entonces, mientras yo contemplaba los cuernos, esos son los líderes que va a tener esa bestia. Por eso, también importante, 7 cabezas, pero 10 cuernos. Las cabezas no son seres humanos, son ángeles, puesto que los cuernos son seres humanos. Uno puede ir entendiendo, entre más pequeño se va haciendo la parte del cuerpo, más abajo está llegando. Entonces las cabezas son ángeles en los cielos, cuernos, personas en la tierra, que sirven esos ángeles. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Es un hombre que menciona lo de los ojos porque es de ese tipo de gente, de ver para creer, falto de fe, todo lo demás.
y por el hecho de que, como los ojos son la ventana del alma, vean que dice, tenía ojos como de hombre, pero no era hombre. Porque si no diría tenía ojos, ya que era un hombre. ¿Sí me explico? Lo que está diciendo entonces tenía ojos, cualquiera diría que es un hombre, pero lo que está dentro de esa persona no es un hombre, es una bestia, es el malaj caído. ¿Sí me explico? Ajá, donde dice hablaba grandes cosas, es arrogante, hablaba cosas que ni él se cree. Con gran insolencia. Todo el mundo le cree, con insolencia, con soberbia. Está lleno de falsedad, como Lucifer, como Samael y como Azazel, esas tres satán que tienen esa particularidad. Entonces dice, mientras yo contemplaba los cuernos, de aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, la bestia de Apocalipsis 13, la persona, líder mundial, que representa a Samael en la tierra. Y delante de él fueron arrancados 3 cuernos, o sea, 3 líderes del mundo van a ser quitados, tal vez asesinados, cuando salga este líder, la bestia. Recuerdan, hace unos años fue muy particular ver como, porque Obama, ahora que mencionaron lo de Alejandro, me pareció muy curioso que antes de Antíoco abrió un Alejandro. Me parece muy curioso cómo Obama cumplía muchas cosas muy curiosas, y en sí cuando entró Obama empezó a caer varios reinos, Libia, Egipto, y empezó a caer Siria. Entonces eso era muy particular y vamos a ver cómo se desenvuelve en lo que viene, ¿verdad? Pero recuerden, cuando aparece la bestia tienen que caer 3 líderes. Quizá empieza la tercera guerra mundial, que es cuando se va a hacer famoso el cuerno pequeño, y en ese momento se hace famoso al hacer caer a 3 líderes. ¿Sí me explico? Al ganarle a 3 líderes poderosos de este mundo. Entonces, fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre, y una boca que hablaba grandes cosas. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos. Eso es muy poderoso también, ya lo he mencionado muchas veces. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos. Si nosotros vamos a Apocalipsis 4.2 dice, al instante, estando yo en el espíritu, vi un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. La apariencia del que estaba sentado era semejante a una piedra de jaspe y de cornalina, y alrededor del trono había un arco, iris, un arco de Yahweh, semejante en su apariencia a la esmeralda. Alrededor del trono había 24 tronos, y en los tronos vi sentados a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. Entonces, Yahuanán, al que se le revela el Apocalipsis, se le da una visión de los cielos. Básicamente, cuando él llega a los cielos, él ve 24 tronos y 24 ancianos sentados. ¿Estamos? Daniel está llegando al mismo lugar, pero antes que Yahuanán. Porque dice, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos. O sea, todavía no estaban los 24 ancianos sentados, porque apenas estaba colocando la sala. Apenas estaban acomodando los tronos para ellos. ¿Sí me explico? ¿Por qué? Porque los 24 ancianos son los 24 profetas que hablaron de Yahushua el Mesías. Daniel está aquí hablando de la venida de Mashiach, entre otras cosas. Por eso él ve que se están poniendo los tronos. ¿Sí me explico? No ve a los 24 sentados ahí porque todavía no se ha acabado el tiempo de los 24. En todo caso, a Daniel se le está enseñando una visión del futuro. Obviamente él podría verlos, porque así es de poderoso Yahweh. Mi punto es que es muy curioso cómo va cronológicamente perfectamente. Y lo digo así también porque dependiendo de la traducción, lo que va a decir a continuación cambia un poco. Entonces voy a tener que explicarlo de 2 maneras diferentes. Entonces estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, los 24. Y se sentó un anciano de días. Ese es Yahweh, ¿verdad? El anciano de días. Obviamente, como ya Yahushua lleva 2033 años en carne, él es el más anciano de todos los seres humanos. También se podría ver, o sea, una conexión ahí por si algo. Pero normalmente anciano de día se refiere a Yahweh, Antik Yomim, cuyo vestido era blanco como la nieve, completamente apartado, puro. Y el pelo de su cabeza como lana limpia. No es cabello lacio, es como lana. Digo eso por cómo lo han pintado. Su trono llama de fuego. Su trono llama de fuego, ahí está. Es Yahushua en el último. El trono es la llama de fuego. El trono es el testigo como Moshe, fuego consumidor. El primero es la oveja que murió por todos nuestros pecados, sin pecado, blanco, blanco, blanco. ¿Sí me explico? Entonces se puede ver como Yahweh en su trono es Yahushua siendo uno con el último. El primero y el último unidos es Yahweh en su trono.
Pero vean cómo va el orden. Entonces dice, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia, su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Las ruedas del mismo fuego ardiente, porque el trono de Yahweh es como el Merkabah que hemos hablado, que se le presentaba a Ezequiel y a otros. Es un trono con ruedas, es un trono que se mueve. Es en lo que viajan unos malajim. De hecho así se llevaron a Eliyahu. Entonces, ruedas del mismo fuego ardiente. Es curioso que ahora vimos en Apocalipsis que decía, la apariencia del que estaba sentado era semejante a una piedra de jaspe y de cornalina, y alrededor del trono había un arco iris. Aquí dice fuego. Lo curioso es que el arco iris en el cielo es un recuerdo de que la destrucción que viene ahora es por el fuego. ¿Sí me explico? Entonces, Juan y Abujanán ve arco iris, porque viene el Hijo del Hombre como los días de Noah, a traer el fuego, va a sacudir cielos y tierra. Daniel ve lo mismo, pero a él se le refleja como fuego, el castigo, el juicio. ¿Sí me explico? Por lo que les decía, viene la revelación y dependiendo del profeta, así se les refleja la visión. Era la misma revelación, sin embargo, Daniel vio fuego y Abujanán vio arco iris, porque ambos representan lo mismo, el fuego que viene a hacer juicio. Entonces, y el pelo de su cabeza como lana limpia, su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Río de fuego. Vemos en Apocalipsis que después va a salir un río de agua que se separa en dos, primero y último, bendición, misericordia. Pero ahorita se está preparando el juicio, las plagas de Apocalipsis, por eso es un río de fuego que procede del trono. ¿Por qué? Porque en Apocalipsis 11 dice que los dos testigos tienen el poder de que salga fuego de sus bocas para devorar a sus enemigos. Dice, si alguno quiere dañarlos, Apocalipsis 11:5, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Aquí dice que del trono salía fuego, como un río, o sea, de lava. Y Yahushua vino como el río de agua viva. El último viene como el río de lava, fuego. Entonces por eso dice, y un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. Vean eso. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Esto es clave. Recuerden que acaba de decir el anciano de días, Yahweh. Ahora dice el juez se sentó. No puede ser Yahweh. Es Yahushua entonces. Porque Yahushua dijo, a mí me fue dado todo juicio. ¿Recuerdan? Pero él mismo se lo entrega al último, porque Yahushua vino a defender. Y Yahweh entregó todo juicio al Hijo. Está escrito. Entonces aquí dice, se sentó el juez, se sentó el Hijo. ¿Estamos? Está claro eso. En algunas traducciones dice, se sentó el tribunal. Si fuese el tribunal, se refiere, se sentaron los 24 ancianos que vio Juan, ya sentados. Confirma que a Daniel se le mostró desde antes. Pero en mi traducción, en otras, dice el juez se sentó. Eso quiere decir, se sentó Yahweh, se sentó Yahushua. Ahora, ¿por qué pienso que es muy posible que hayan puesto tribunal en unas traducciones? Porque no entendían. ¿Cuál es el juez si ya se sentó el anciano? ¿Sí me explico? Si ya se sentó el anciano, quiere decir que se sentó el tribunal entonces después. Por eso es que considero la posibilidad de que hayan puesto tribunal en algunas traducciones, por no entender que hay dos en el cielo, Yahweh y Yahushua. Esto también nos muestra que en el fin de los tiempos, en el cielo estaría el Padre y el Hijo, a la derecha. Entonces dice, yo entonces miraba, un río de fuego procedía y salía delante de él, millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. Está hablando de Malachim, como lo vemos, ángeles en Apocalipsis. El juez se sentó, el Cordero, y los libros fueron abiertos. Con más razón se entiende que es el Cordero, porque en Apocalipsis dice que llegó el Cordero, se le dio un libro con 7 sellos y él lo abrió. Porque era el único digno de abrirlo, el juez. El único digno de juicio. ¿Por qué es el único digno de juicio? Porque él es el único que nunca pecó. Él es el único que puede tirar piedras. ¿Sí me explico? Entonces, él es el único que nunca pecó, por eso él es el único digno de abrir el libro de los 7 sellos. Por eso aquí aparece, y el juez se sentó y se abrieron los libros. Se abrió el pergamino donde están los nombres de los que van a vivir eternamente. ¿Está claro? En Apocalipsis 4, 5 y 6, vemos que se sienta el Cordero, abre el primer sello del pergamino y se desata la segunda venida. Abre el segundo sello, la tercera guerra mundial. Tercer sello, hambre mundial. Cuarto sello,
muerte por montones. Quinto sello, cuerpos a los mártires que están en el paraíso. Sexto sello, despelota en la tierra. Séptimo sello, las 7 trompetas, y en la séptima es la cosecha. Entonces, aquí como lo está poniendo es exactamente como lo vemos en Apocalipsis. Está el anciano de días, llega el cordero, se le da el libro y él se sienta para abrirlo como el juez, único digno. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Oigan esto que viene porque se complica más para los que no llevan el orden que estamos llevando. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. O sea, el cuerno, que es la bestia. Los cristianos dicen que es el anticristo. Algunos dicen que el cuerno es Antíoco. Entonces ya creen que esto ya se cumplió. Porque con Antíoco se dio un ejemplo, ¿verdad? Pero no fue Antíoco. Ese fue un ejemplo. Entonces esto está diciendo que el juez Yahushua va a abrir el libro mientras en la tierra está la bestia. Hable y hable y hable. Y es que el Mesías no es nada mientras el Mesías está arriba con el libro. Entonces, yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras. Vean, el sonido de las grandes palabras. ¿Por qué lo dice así? Porque se está jactando de cosas que no son de él. La bestia. Grandes palabras. Porque trata de tomar el lugar de la voz de Yahweh. El verdadero líder mundial, rey de reyes, soberano de soberanos. Es la voz de Yahweh. Por eso la bestia habla grandes cosas. Porque quiere ser la gran voz. ¿Sí me explico? Entonces dice, yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Vean, esto es muy importante porque se puede uno aquí confundir mucho y pensar que hay una contradicción. Palabras que hablaba el cuerno. El cuerno era el que estaba hablando, líder. Miraba hasta que mataron a la bestia. Mataron a la bestia. Si vamos a Apocalipsis 19, verso 20, dice, la bestia fue apresada y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales habían engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado a su imagen. Oigan, estos dos, la bestia y el falso profeta, fueron lanzados vivos dentro del lago de fuego que arde con azufre. Entonces una persona que no entiende vendría y dice, ¿cómo la bestia aquí la mataron? Y aquí la echaron viva. Pero vean que aquí en Daniel dice, el cuerno estaba hable y mataron a la bestia. ¿Qué quiere decir eso? El líder mundial hable y hable, vivo. Mataron el imperio, le quitaron su gobierno. En Apocalipsis vemos que eso es en la quinta plaga postrera. Le quitan el gobierno a la bestia, que estaba hable y hable. Entonces, ¿cuál es el problema que puede llevar a ese error de interpretación? La separación de cuerno y bestia, que hace Daniel, que no se hace en Apocalipsis. En Apocalipsis la bestia es echada viva porque ahí se está hablando de la persona. El cuerno pequeño de Daniel va a ser echado vivo. Pero el imperio, la bestia, va a ser destruido en la quinta plaga postrera. Eso es a lo que se refiere cuando dice que hasta que la bestia murió. En Daniel se habla de la bestia y el cuerno pequeño. ¿Estamos? En Daniel se hace una separación, por eso la bestia de Daniel es siempre el imperio. Por eso la bestia se muere. En Daniel el cuerno pequeño es siempre el ser humano. Por eso sigue hablando arrogancias, porque lo echan vivo al lago. En Apocalipsis no se hace esta separación. En Apocalipsis solo se menciona la bestia que sale del mar. Y dependiendo del contexto, a veces quiere decir el imperio, como en la quinta plaga postrera cuando se le quita el poder. O a veces quiere decir el ser humano, que es cuando lo echan con el falso profeta en el lago de fuego vivo. Cuando dice plural libros, es el de la vida. ¿Y cuál es más? Donde están los hechos de cada persona. Está uno que es el pergamino, donde están los nombres de todos los que van a entrar a la vida eterna. Y hay otros libros que se mencionan en el juicio final de Apocalipsis 20, que son los libros donde están las obras de todas las personas. También hay libros donde están todas las palabras de cada persona. Porque recuerden que uno va a ser juzgado por toda palabra ociosa que salió de la boca. Espero ahora sí haya quedado claro por qué en Daniel dice que matan a la bestia y en Apocalipsis dice que lo echan vivo al lago de fuego. En Daniel habla del imperio y ese verso de Apocalipsis habla de la persona que lo representa, que va a ser como Coraj y otros que fueron echados vivos al Seol por su rebelión. Continúo entonces. Daniel dice,
Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno, el líder mundial, persona. Miraba hasta que mataron a la bestia, le quitaron poder en la quinta plaga postrera. Y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. O sea, las personas que eran parte del imperio, su cuerpo. El cuerpo de Yahushua es la congregación. Cada miembro es una parte del cuerpo, como una célula. Igual, los impíos son el cuerpo de Satán. Por eso Satanás anda viendo a ver a quién devora, para que se vuelva parte de su cuerpo. Cuando uno se come algo, eso que se come se vuelve parte de su cuerpo. Satanás anda viendo a ver a quién devorar, tragárselo para que se vuelva parte de su imperio. Pero una vez que Satanás cae, su cuerpo es destruido y echado al fuego. Habían también quitado a las otras bestias su dominio, las tres anteriores, ¿verdad? Persa, Grecia y Babilonia. Pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. O sea, aún después de que caiga el nuevo orden mundial de la bestia, los otros imperios van a tener un poco más de vida. Por eso es que la escritura en Daniel habla de que feliz el que llegue a los 1335 días. Después de que destruyan a la bestia cuarta, los que sean de las naciones y logren permanecer vivos después de toda esa situación, van a poder estar en el milenio, multiplicarse como las naciones. Y por eso al final del milenio, Satanás va a ser soltado y va a ir a engañar a las naciones otra vez, y las naciones van a venir contra nosotros y Yahweh los va a destruir. ¿Recuerdan eso? Entonces, la pregunta para cualquier pastor cristiano: ¿cuáles son las naciones que van a venir al final del milenio? Con eso se le viene abajo toda la doctrina cristiana. Le va a decir, no se puede preguntar eso, hay cosas que no se saben, sí se sabe si lee. Son estas personas. Dice, se les deja la vida por un cierto tiempo. Porque no fueron parte del gobierno mundial Illuminati, nuevo orden, se les permite que sigan viviendo. Pero van a ser unos pocos que van a sobrevivir, ¿verdad? Como en cuevas y cosas así. Entonces, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo a las otras bestias, o sea, a los gentiles, a las naciones. Se les permitió que siguieran viviendo durante el milenio. Miraba yo en la visión de la noche, oigan, y he aquí con las nubes de los cielos venía uno como hijo de hombre. El hijo del hombre. El anciano de días era Yahweh. El juez Yahushua. El hijo del hombre, el testigo como Moshe. La segunda venida, ¿sí me explico? Yahushua dijo, la venida del hijo del hombre será como los días de Noé. Y la segunda venida será con las nubes. Por eso dice, y vi que con las nubes venía uno semejante al hijo del hombre. Ahora uno puede decir, Daniel no conocía a Yahushua, por eso lo dijo así. Pero vemos que Juan sí conocía a Yahushua, anduvo con él, era el discípulo amado. Y Juan, cuando explica la cosecha en Apocalipsis 14, dice, miré y vi una nube blanca, sentado sobre la nube uno semejante al hijo del hombre. Lo mismo que está diciendo aquí. Uno semejante al hijo del hombre. Juan anduvo con Yahushua, pero cuando ve el de la cosecha dice, se parece, pero no es el mismo. Porque es la segunda venida, el testigo como Moshe, el que está viendo aquí Daniel. ¿Sí está claro? El 11 de Apocalipsis dice, en el verso 12, entonces oyeron una gran voz del cielo que les decía, subid acá. Escuchen esto. Y subieron al cielo en una nube. Subieron al cielo en una nube. Y los vieron sus enemigos. Subieron al cielo en una nube, igual que Yahushua subió al cielo en una nube en Hechos. Daniel, en Daniel 7, está viendo el cielo. ¿Verdad? Él está viendo el cielo porque acaba de ver al anciano de días y el juez sentarse y abrir los libros. Miraba yo en la visión de la noche, en el 13, y he aquí con las nubes de los cielos venía uno como hijo de hombre. O sea, es cuando el testigo como Moshe resucitó y subió en una nube para presentarse ante Yahweh. Daniel lo ve venir después de su resurrección. ¿Sí se entendió? Espero. En Daniel 12, vean que dice, el 5, ella dio a luz un hijo varón, que va a regir a todas las naciones con vara de hierro. Testigo como Moshe, que viene vestido de rojo, de Esaú. Y su hijo fue arrebatado para Yahweh, en una nube blanca en su resurrección. Y para su trono, o sea, no solo fue arrebatado para que ascendiese, sino para que fuese al trono. ¿A qué? A recibir autoridad, la vara de hierro. Eso es la autoridad. En Daniel dice, y he aquí con las nubes de los cielos venía uno como hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, hasta Yahweh. Aquí dice, y fue arrebatado para Yahweh y para su trono. ¿Sí me explico? ¿Cómo todo se conecta y es lo mismo? Que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Aquí se confirma que el anciano de días es Yahweh, no el juez.
y que va a Yahweh, no al Cordero, como lo dice Apocalipsis 12. Y le hicieron acercarse delante de él, para Yahweh y para su trono, en Apocalipsis 12. 14 de Daniel 7. Y le fue dado dominio, esplendor, recuerdan, el kabod, el honor de Yahweh que se manifiesta a través del último, porque Yahushua es el camino y el favor, el último es el esplendor, como lo vemos cuando Moshe le pidió a Yahweh en Éxodo 33 que le mostrase su camino y después que le mostrase su esplendor. El último asciende y ya se le da el esplendor, porque ahora representa a Yahweh en la tierra como el Rey de Reyes. Y le hicieron acercarse delante de él y le fue dado dominio, esplendor y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. No solo Israel, ahora es el mundo entero, a través del último. Yahushua vino por las tribus perdidas de Israel, el último viene por todas las naciones. Por eso Yahudá era el rey entre sus hermanos, y Yosef se convirtió en el rey del mundo entero cuando quedó en Egipto. ¿Estamos? Por eso el último es descendiente de Yosef, el primero de Yahudá. Para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio perpetuo. Su dominio es dominio perpetuo, o sea, para siempre, no se va a acabar. Como lo vimos en Daniel 2. Durante los días de los 10 cuernos, Yahweh establecerá un reino que nunca será destruido, ni pasado a otro pueblo, porque es el mismo reino que aquí ya se está estableciendo, con la resurrección del último. Que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Se me turbó el ruaj a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron. Imagínense él ver, por un lado, más con la mentalidad judía de cómo eran los cielos. Ve a Yahweh, pero después ve un juez y después ve un hijo de hombre entrar. Todos tienen autoridad. ¿Sí me explico? Además de ver a la bestia que de fijo lo turbó. Verso 16. Me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto. Igual que vemos cuando Juan le preguntaba a los ancianos. Y me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Después recibirán el reino los escogidos del Altísimo apartado, o del poderoso Altísimo, y poseerán el reino hasta el siglo, por siempre y para siempre. Como ya les he dicho, cuando hablamos de Yahushua como el alma de la congregación, el último es la cabeza y los 144,000 su cuerpo. La mujer de Apocalipsis 12, los vencedores de Filadelfia. Por eso aquí interpreta que cuando el último obtiene poder es porque ya los escogidos obtuvieron poder. Dice, después recibirá el reino los escogidos del poderoso Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo, por siempre y para siempre. O sea, hasta que termine el milenio y después por la eternidad. Entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la 4ª bestia, que era tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce. Dientes de hierro, uñas de bronce. Roma y Grecia. Una mezcla de Roma y de Grecia. Doctrina cristiana. Para unas cosas son católicos, para otras son evangélicos. Dependiendo de a quién les estén hablando. Cuando necesitan los votos y toda esa cuestión. Uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies. Como vemos que las naciones van a hollar la ciudad apartada por 42 meses. 42 meses es exactamente el tiempo que va a durar el imperio de la bestia. Asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza y del otro que le había salido, delante del cual habían caído 3. Y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes insolencias y parecía más grande que sus compañeros. Vean qué curioso, era un cuerno pequeño, pero parecía más grande que los otros por la forma en que hablaba. Pura hablada se llevó a todo el mundo. Es un cuerno pequeño en espíritu, ante el Padre no vale nada, pero para el mundo va a ser el más grande de todos. Es la diferencia y, como les he dicho, el que trata de tomar el lugar del testigo como Moshe. ¿Por qué? Porque el testigo como Moshe es como Paulus, que quiere decir pequeño. Pero su otro nombre es Shaul, el deseado. Entonces, a pesar de ser el deseado de las naciones, se va a manifestar como pequeño. Por eso viene como ladrón en la noche. No lo van a reconocer. La bestia, a pesar de ser pequeño ante el Padre, se va a manifestar como si fuera el más grande. ¿Sí está claro? Entonces por eso siempre les he dicho, el último es una oveja que se viste de lobo. La bestia es un lobo que se viste de oveja. Entonces,
Asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza y del otro que le había salido, delante del cual habían caído 3, y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas y parecía más grande que sus compañeros. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los apartados de Elohim y los vencía. Va a hacer guerra contra los 2 testigos y los va a matar. Y después va a matar a los muchos, ¿verdad? Por si se quiere incluir más gente. Hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los escogidos del Altísimo. Como vemos en Apocalipsis 19, que ya viene la guerra de Armagedón, Mashiach con el ejército de los cielos detrás de él. Como está escrito, Pablo dijo que nosotros juzgaremos ángeles, por eso se le da el juicio a los escogidos. Y se dio el juicio a los escogidos del Altísimo, y llegó el tiempo, y los escogidos recibieron el reino. Con la muerte de los 2 testigos, los escogidos reciben el reino. Dijo así, la cuarta bestia. Vean cómo empieza desde la cuarta. Bueno, obviamente porque Daniel le dijo específicamente esa, porque le pareció muy extraña. Pero se dio todo así porque ya voy a poner el querer como el hacer. Nosotros necesitamos saber de la cuarta. ¿De qué nos servía saber de las anteriores si no íbamos a vivir en ese tiempo? Dijo así, la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos. Cuarto reino desde Daniel, o sea, Babilonia, Persia, Grecia, Roma. Se puede ubicar muy fácilmente si uno conoce un poquitico de historia. Será diferente de todos los otros reinos y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. 42 meses, 3 años y medio. Devorará, trillará y despedazará. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes. Y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros. Y a 3 reyes derribará. Como les digo, a mí me parece muy posible que en la Tercera Guerra Mundial es donde el cuerno pequeño entra a la luz del mundo y vence a 3 líderes. Y el vencer a esos 3 líderes va a hacer que todo el mundo, toda la sociedad diga, no hay ninguno como este líder para que gobierne el mundo entero. Y hablará palabras contra el Altísimo. Los 2 testigos van a estar predicando. La bestia va a estar diciendo que los 2 testigos están hablando pura basura, que es herejía, que están locos, que el nombre no importa, que es el mismo, que Alá es el mismo que Dios y que todos son buenos. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los apartados del Altísimo quebrantará. El imperio romano ha venido haciendo eso por siglos. Ahora, en lo más directo del fin de los tiempos, los 2 testigos, ¿verdad? Pero por siglos ha venido haciendo esto, porque lo que viene a continuación también tiene que ver con algo que ha venido haciendo por siglos. Y a los apartados del Altísimo quebrantará. Por eso Roma ha tenido poder 2000 años, básicamente. Y pensará en cambiar los tiempos. Por eso el calendario que tenemos se le llama el calendario gregoriano, que vino después del juliano. El gregoriano vino de los católicos. Entonces es curioso que gregoriano, pero es por el nombre Gregorio, pero es griego con Roma. El calendario de hoy en día es una mezcla de lo griego con lo romano. La mezcla que vemos aquí. Leopardo con el hierro de... Hierro y bronce. Sí, el hierro y el bronce, básicamente, que era lo que decía ahora. Entonces, pensarán cambiar los tiempos. Cambiaron el calendario, cambiaron las fiestas, ya no son las fiestas de Yahweh, Levítico 23, ahora la gente celebra Semana Santa, celebra Navidad, celebran otras tonteras que puso Satanás, no las que dijo Yahweh en la Escritura, porque la bestia cambiaría los tiempos importantes. Ya no vayan a celebrar, ya no vayan a honrar a Yahweh en Shabbat, honren al sol en domingo. Entonces cambió de sábado a domingo, cambió las fiestas de Levítico 23 a las fiestas paganas, Navidad y demás. Cambió el calendario completamente. Y se cree que con CERN, el colisionador de partículas, ha estado tratando de cambiar literalmente la realidad. Mandando mensajes al pasado, que supuestamente ya es posible, para que en el pasado hagan cambios que se reflejen en el presente. De ahí ha salido lo del efecto Mandela y todas esas cosas. Pero en sí, es curioso que dice aquí, y pensarán cambiar los tiempos y la Torá, y la ley, como lo ha hecho también. Y serán entregados en su mano hasta tiempos y medio tiempo. 3 años y medio, 42 meses. Va a poder hacer lo que le dé la gana. Entonces hay quienes creen que aún va a poder cambiar algo en el tiempo, pero que eso mismo va a ser su caída. Porque al tocar el tiempo, que es algo que Yahweh prohibió,
por algo no nos podemos mover en el tiempo, solo en el espacio. Al meterse con el tiempo es como despedazar el reloj. Y al despedazar el reloj se acaba ya la forma de medir el tiempo. Y si se acaba la forma de medir el tiempo, se acaba el tiempo de Satán en la tierra. ¿Sí me explico? Entonces, hay quienes creen que sí va a lograr hacer un cambio en los tiempos, en la realidad, pero eso mismo va a ser lo que va a manifestar su caída, su destrucción. Es el mismo ser humano que se queja tanto de Yahweh por el Apocalipsis, quien va a cumplir el Apocalipsis. Porque Yahweh le dio el poder de hacer lo que quiera. De hacer de este mundo un paraíso o un infierno. Y decidieron hacer un infierno, los seres humanos, a través del pecado. Entonces, pensarán cambiar los tiempos. Como dije, hay quienes creen que lo están tratando de hacer o lo han venido haciendo con el colisionador de partículas. Como para tratar de que no venga el fin de los tiempos, tratar de que no pase el apocalipsis, pero más bien van a hacer que suceda. Hasta tiempo, tiempos y medio tiempo. Tiempo son 2 años, tiempo 1 año, medio tiempo, medio año, 3 años y medio, 42 meses. Pero se sentará el juez. Vean qué perfecto, porque ahora había dicho que había llegado el anciano de días. Y ahora se sienta el juez, llevando la misma cronología. Pero se sentará Yahushua al Cordero, y le quitarán su dominio, para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Cuando se sienta el juez y abre el sello, ya empieza la caída de su dominio, porque ya viene el fin. Pero se sentará el juez y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin, hasta que ya venga el fin completo. Y el reino y el dominio y la majestad de los reinos, debajo de todos los cielos, se ha dado al pueblo de los escogidos del Altísimo, cuyo reino es reino perpetuo y todos los dominios le servirán y obedecerán. Aquí fue el fin de sus palabras. En cuanto a mí, Daniel, mis pensamientos me turbaron y mi rostro se demudó, pero guardé el asunto en mi corazón. Quedó como loco, todo asustado, pero se quedó callado al respecto. Nada más lo escribió, no se lo fue a decir a nadie. Guardé el asunto en mi corazón. También es curioso, mis pensamientos me turbaron y mi rostro se demudó. Cambió de forma. ¿Se acuerdan lo que les decía de la expresión? El espíritu con cuerpo. Pero como el espíritu que le entró de revelación lo dejó muy perturbado, su rostro cambió. Y ahí termina el capítulo. Dice por acá, Cores, pareciera que el nuevo orden mundial ya es un hecho, solo falta su líder. Exactamente, Ronnie. Dice Harold, el cuerno pequeño es el líder humano que representa a un reino, el imperio de la bestia. ¿Es así? Así es. La bestia es alguien que tiene el poder del reino y con un rango menor al líder mundial por el cual va a ser traicionado. No. La bestia es el mismo líder mundial. La segunda bestia, el falso profeta, va a ser traicionado por el líder mundial, el cuerno pequeño. Dice Mazul, mi tía me preguntó que en qué parte de la Biblia dice que hay un libro de palabras de cada uno. Vamos a Apocalipsis 20. Ya aquí están el 12. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Yahweh, y los libros fueron abiertos. Los libros fueron abiertos, como lo vimos en Daniel. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, por las obras, según sus obras. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Eso quiere decir que lo que está escrito en los libros son las obras de cada uno, lo que cada persona ha hecho. Ahí se responde entonces 20:12. Ahora, si se refiere a lo de las palabras de cada uno, hay diferentes libros donde lo dicen, pero ya en la escritura es Yahushua que lo dice en Mateo 12:36. Pero yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Se va a dar cuenta por obras y por palabras. Y hay quienes dicen que es Eliyahu el que está contando todas las palabras, por si algo.